Las 7 de la mañana. El sonido del despertador no me despierta más, porque desde que vine a vivir con Daniel, mi hijo menor, despierto antes de que suene. Aquí, en esta casa que ayudé a remodelar con mi pensión, las mañanas comienzan con el ruido de la cafetera eléctrica que Mariana, mi nuera, enciende en la cocina. 81 pasos hasta el baño, 23 hasta la mesa de la cocina. Los he contado tantas veces que mi cuerpo memorizó cada centímetro de este suelo que un día pensé que era mi hogar. La cirugía de cadera aún me limita, pero no tanto como la sensación de estar siempre molestando. Me siento en la silla que Daniel me destinó, esa que está contra la pared lejos de la ventana, y espero. Siempre esperando que alguien se acuerde de que necesito comer, de que existo, de que soy el padre que una vez cargó a ese niño en brazos cuando lloraba en las noches. El café llega tibio, servido en una taza desigual, diferente de las otras que brillan en el armario. Daniel no me mira a los ojos cuando pone el plato frente a mí. 2 rebanadas de pan, un plátano medio blando, a veces un pedazo de queso que sobró de la cena anterior. Buenos días, digo, pero mi voz hace eco en el vacío de un saludo que no será correspondido. Mariana pasa junto a mí como si fuera un mueble viejo, parte de la decoración que toleraba pero preferiría ver en otro lugar. El silencio de la casa me pesa más que las limitaciones de mi cadera. Durante 45 años, construí casas para otras personas, levantando paredes con estas manos que ahora tiemblan al sostener una taza de café. Y ahora habito una donde me siento un extraño que paga alquiler con su dignidad y su tranquilidad mental. Los días se vuelven una rutina de pequeñas humillaciones que nadie menciona, pero todos sienten flotando en el aire. Cuando Leo, mi nieto de 17 años, llega del colegio, es el único que me saluda con genuina alegría. Sus ojos brillan cuando me ve, y por un momento esta casa fría recupera algo de calidez humana. ¿Cómo estás, abuelo?, pregunta mientras se sienta a mi lado, robándose unos minutos antes de que sus padres le recuerden sus tareas pendientes. En esos instantes, recupero la sensación de ser alguien importante para otra persona, de tener algo valioso que aportar a su vida de adolescente. Pero Leo también ha aprendido a dosificar su cariño, midiendo las miradas de sus padres, calculando cuánto afecto puede demostrar sin incomodar a la armonía familiar. La tristeza en sus ojos cuando se aleja me revela que él también entiende las reglas no escritas de esta casa. Querer al abuelo está permitido, pero con límites muy estrictos. Las tardes transcurren en el sofá frente al televisor, viendo programas que no me interesan, con el volumen lo suficientemente bajo para no molestar a nadie. Mariana limpia alrededor de mí con movimientos exagerados, como si mi presencia fuera una mancha adicional que limpiar. A veces suspira con fuerza cuando paso por su lado, un suspiro que suena a reproche, a cansancio, a deseo de que desaparezca de su vista para siempre. Daniel llega del trabajo y apenas asiente en mi dirección antes de encerrarse en su habitación a cambiar de ropa. La conversación familiar fluye como si yo fuera invisible. Planes para el fin de semana, compras del mercado, problemas en el trabajo, todo discutido como si un fantasma ocupara mi lugar en esta sala. Cuando intento participar, mis palabras caen en un vacío educado, respondidas con monosílabos o simplemente ignoradas. He aprendido que mi opinión no cuenta, que mis experiencias no interesan, que mi presencia es tolerada pero no deseada en absoluto. La noche es el momento más difícil de soportar en esta casa que debería ser mi refugio. La cena llega cuando todos ya han comido, los restos recalentados en un plato que Mariana deposita frente a mí sin ceremonias. «Ya está tu comida», dice, como si fuera un favor extraordinario el alimentar al hombre que pagó por la remodelación de su cocina. Como en silencio, escuchando los murmullos que vienen de la habitación de Daniel y Mariana. Conversaciones susurradas que se detienen abruptamente cuando paso por el pasillo camino al baño. En mi cuarto, que antes era la oficina de Daniel, me acuesto en la cama plegable que cruje con cada movimiento. Las paredes delgadas me permiten escuchar fragmentos de sus discusiones nocturnas. No puede ser para siempre, ya no podemos más, hay lugares especializados. Cierro los ojos y finjo no entender de qué hablan. Pero mi corazón late con la certeza dolorosa de que soy el tema central de esas conversaciones. El domingo después de misa es el día en que más se nota mi condición de carga familiar. Las familias se reúnen en el atrio, hablando de planes familiares, de paseos, de visitas a parientes. Daniel y Mariana sonríen a los vecinos, pero cuando me acerco para formar parte del grupo, su tensión es palpable.
Don Ernesto se está quedando con nosotros, explica Daniel con una sonrisa forzada que no llega a sus ojos. Los vecinos asienten con compasión mal disimulada, esa lástima que reservan para las cargas familiares que todos entienden, pero nadie quiere vivir en carne propia. El trayecto de regreso a casa se hace en silencio sepulcral, cada uno perdido en sus pensamientos, yo midiendo cada palabra antes de hablar, ellos deseando que este domingo termine pronto y puedan regresar a su rutina sin la obligación social de incluirme. Al llegar, me dirijo a mi cuarto sin cenar, fingiendo no tener hambre, ahorrándoles la molestia de servirme una comida más en este día, que ya ha sido suficientemente largo para todos nosotros. Los recuerdos llegan sin avisar, especialmente en las madrugadas cuando el dolor de cadera no me deja dormir y la mente vaga libre por los pasillos del pasado. Veo a Daniel cuando tenía 5 años, corriendo hacia mí con los brazos abiertos cada vez que regresaba del trabajo en la construcción. ¡Papá!, gritaba con esa alegría pura que solo tienen los niños que ven a su padre como un héroe invencible. Yo llegaba cansado, cubierto de polvo de cemento, con las manos ásperas y el cuerpo adolorido por 12 horas de trabajo físico bajo el sol implacable, pero su abrazo era suficiente para que todo el cansancio valiera la pena. Lo alzaba en el aire mientras él reía a carcajadas, y María Elena, mi esposa, nos observaba desde la puerta con esa sonrisa que guardaba especialmente para esos momentos de felicidad familiar pura. Los domingos llevaba a los 3 niños al parque, Daniel siempre aferrado a mi mano derecha, preguntando 1000 cosas sobre las casas que construíamos, soñando con ser como su papá cuando creciera y pudiera trabajar con sus propias manos. En esos años dorados, Daniel era mi sombra fiel. Me seguía por toda la casa los sábados, observando cómo reparaba grifos, pintaba paredes, arreglaba puertas que chirriaban. «Enséñame, papá», decía con esos ojos brillantes de curiosidad infantil. Le daba herramientas pequeñas, le explicaba cada paso, y él asentía solemnemente como si estuviera aprendiendo los secretos más importantes del universo. «Cuando sea grande, vamos a construir casas juntos», me prometía, y yo le revolvía el cabello negro que heredó de su madre. María Elena nos preparaba limonada fresca y nos llamaba mis 2 hombres trabajadores. Las tardes de lluvia las pasábamos armando rompecabezas en la mesa de la cocina. Daniel acurrucado contra mi costado, preguntándome historias de cuando yo era niño. Pensé que esa cercanía duraría para siempre, que el tiempo solo la fortalecería. No imaginé que la vida tenía otros planes para nuestra familia, planes que nos separarían de maneras que entonces parecían imposibles de concebir. Pero las nubes comenzaron a juntarse cuando María Elena empezó a quejarse de dolores de cabeza constantes. Al principio pensamos que era estrés, cansancio de cuidar 3 niños pequeños. Los médicos también lo minimizaron durante meses. Son cosas de mujeres, decían con esa arrogancia que tenían los doctores de antes. Pero los dolores se intensificaron. Llegaron las náuseas, los mareos que la dejaban postrada en cama por días enteros. Cuando finalmente un especialista joven decidió hacer estudios más profundos, el diagnóstico cayó sobre nuestra familia como un rayo en cielo despejado. Tumor cerebral. Las palabras técnicas se perdían en mi cabeza aterrorizada, pero entendí lo esencial. Mi esposa estaba gravemente enferma, necesitaba cirugías costosas, tratamientos prolongados y no había garantías de nada. Los niños eran demasiado pequeños para entender completamente lo que estaba pasando, pero sentían la tensión que se instaló permanentemente en nuestra casa como una presencia invisible pero asfixiante. Los años que siguieron transformaron nuestra familia de maneras que nunca pude anticipar. Trabajaba doble turno para cubrir los gastos médicos que consumían nuestros ahorros como arena entre los dedos. Salía de casa cuando los niños aún dormían, regresaba cuando ya estaban acostados. Los abrazos se volvieron escasos, las conversaciones se redujeron a instrucciones básicas. Hagan la tarea, pórtense bien, cuiden a su mamá. Daniel, que antes era mi sombra alegre, empezó a verme como un extraño que aparecía ocasionalmente para dejar dinero en la mesa. María Elena luchaba valientemente contra la enfermedad, pero las operaciones y tratamientos la fueron debilitando gradualmente, transformándola en una versión frágil de la mujer vibrante que había sido. Los niños aprendieron a caminar en puntas de pie para no despertarla, a hablar en susurros, a crecer sin la guía constante que necesitaban. Yo estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente, consumido por la desesperación de mantener a flote
Una familia que se desmoronaba lentamente a pesar de todos mis esfuerzos. La muerte de María Elena, después de 5 años de lucha heroica, nos dejó flotando como barcos sin ancla en un mar de dolor que ninguno sabía cómo navegar. Los funerales se vivieron en silencio, cada uno procesando el dolor a su manera, sin saber cómo consolarse mutuamente, porque habíamos perdido la práctica de la intimidad emocional. Yo había aprendido a ser fuerte, a no mostrar debilidad frente a mis hijos, y ellos habían aprendido a no esperar demostraciones emocionales de su padre. Lucía, mi hija mayor, tenía apenas 16 años cuando su madre murió, pero ya mostraba esa madurez prematura de quien ha visto demasiado sufrimiento para su edad. Julián, el del medio, se refugió en los estudios como una forma de escapar de la tristeza que llenaba nuestra casa como un gas tóxico. Y Daniel, mi bebé, apenas tenía 12 años, pero sus ojos ya reflejaban una dureza que no debería existir en un niño de su edad. Éramos 4 personas compartiendo el mismo techo, pero viviendo en mundos emocionales completamente separados. Los años posteriores al funeral fueron un intento desesperado de reconstruir lo que habíamos perdido. Pero ya éramos extraños, unidos por la sangre, pero separados por el dolor no compartido. Intenté acercarme a mis hijos de maneras torpes, comprándoles cosas que pensé que los harían felices, llevándolos a lugares que creí que disfrutarían. Pero el daño ya estaba hecho. Habíamos perdido el lenguaje del afecto, la capacidad de comunicarnos más allá de las necesidades básicas. Daniel había construido murallas emocionales que yo no sabía cómo atravesar. Cuando intentaba abrazarlo, se ponía rígido. Cuando le preguntaba sobre sus sentimientos, respondía con monosílabos. Los domingos familiares se volvieron ejercicios de cortesía forzada, todos fingiendo normalidad que no existía. Gradualmente, cada hijo encontró sus propias maneras de escapar. Lucía a través de novios y amigas, Julián en los libros y deportes, Daniel en una rebeldía silenciosa que me desconcertaba completamente. La casa se llenó de silencios incómodos y conversaciones superficiales que evitaban cuidadosamente tocar cualquier tema emocional real. Cuando los niños comenzaron a irse de casa uno por uno, sentí como si estuviera perdiendo pedazos de mí mismo. Lucía se fue a estudiar a otra ciudad y nunca regresó realmente, construyendo una vida nueva lejos de los recuerdos dolorosos de su infancia. Las visitas se espaciaron gradualmente, las llamadas se acortaron, hasta que nuestro contacto se redujo a felicitaciones de cumpleaños y fiestas navideñas intercambiadas con la cortesía de extraños educados. Julián se casó joven y formó su propia familia, construyendo deliberadamente una distancia emocional que parecía protegerlo de repetir nuestros errores de comunicación. Sus hijos me conocían como el abuelo que vive lejos, una figura ocasional en sus vidas que aparecía en reuniones familiares obligatorias. Daniel fue el último en irse de casa, pero también el que más cerca se mantuvo físicamente, viviendo a pocas cuadras, visitando los fines de semana, ayudándome con trámites burocráticos. Cuando enviudé completamente y la soledad de mi casa se volvió insoportable, él fue quien ofreció su hogar, quien habló de cuidarme en mis últimos años con una generosidad que interpreté como amor filial tardío, pero genuino. Ahora, sentado en esta silla contra la pared, entiendo que malinterpreté completamente sus motivaciones y la naturaleza de su oferta. Lo que yo vi como amor filial era pragmatismo puro. Mi pensión ayudaba considerablemente con los gastos de la casa. Mi presencia tranquilizaba su conciencia de hijo responsable ante los vecinos y familiares lejanos. Pero nunca hubo un plan real para incluirme emocionalmente en su vida, solo para albergarme físicamente. La diferencia es sutil, pero dolorosamente clara. Uno alberga objetos, incluye personas en su corazón. Durante estos meses he sido un mueble útil que paga su lugar en la sala, no un padre que merece amor y respeto. Las fotos familiares en las paredes cuentan exclusivamente la historia de su familia nuclear, Daniel, Mariana, Leo, mientras que las fotografías donde aparezco han sido discretamente guardadas en cajones, como recuerdos incómodos que es mejor mantener ocultos. Mi lugar en esta casa es estrictamente funcional, no emocional. Contribuyo con dinero para los gastos, pero no ocupo ni un rincón en sus corazones. No formo parte de sus planes futuros ni de sus conversaciones íntimas cuando creen que no los escucho. La tensión familiar se vuelve más evidente en los días lluviosos, cuando no podemos salir y estamos todos encerrados juntos. Mariana suspira constantemente mientras limpia la casa, cada suspiro cargado de reproches no verbalizados. Daniel encuentra excusas elaboradas para salir.
una visita al taller mecánico que se extiende por horas, una cerveza con amigos que dura toda la tarde, y Leo se refugia en su habitación con la música alta para evitar el ambiente pesado de la sala. Yo me quedo fingiendo leer el periódico de ayer, mientras escucho las discusiones en voz baja que vienen de la cocina. «No puede ser para siempre», repite Mariana como un mantra desesperado, y aunque nunca mencionan mi nombre directamente, sé que soy el tema central de esa conversación que se repite cada vez con más frecuencia e intensidad. Cuando regresan a la sala después de estos conciliábulos secretos, sus sonrisas forzadas me confirman que han estado hablando de mí, planeando mi futuro sin consultarme, discutiendo opciones que probablemente no incluyen mi comodidad ni mis deseos. En esos momentos de tensión familiar palpable, mi corazón se acelera y siento que estoy viviendo prestado, ocupando un espacio que ya no me corresponde moralmente. Los pequeños cambios en la rutina diaria me van revelando gradualmente mi verdadero estatus en esta casa. La comida se convirtió en el campo de batalla silencioso, donde se define claramente mi lugar en esta familia. Los desayunos llegan cada vez más tarde, antes a las 7 en punto, ahora a las 9 o incluso las 10. Las porciones se reducen gradualmente sin explicación, y la calidad de los alimentos destinados para mí es notablemente inferior al resto de la familia. Cuando me atrevo a preguntar por algo específico, un poco más de café caliente, una fruta fresca del refrigerador, un pedazo de la carne que huele desde la cocina, la respuesta es siempre la misma. Se acabó. No hay más. Mañana compramos. Pero mis ojos ven claramente que para ellos nunca faltan las cosas buenas, que el refrigerador tiene alimentos frescos y apetitosos que aparentemente están reservados para el consumo familiar exclusivo. Mariana administra la cocina como si fuera su reino privado, donde yo soy un visitante no deseado que debe conformarse con lo que le den sin derecho a quejarse o solicitar mejoras. Las horas de las comidas se volvieron completamente impredecibles, dependientes del humor de Mariana, de sus planes sociales, de su voluntad de recordar que tengo hambre igual que cualquier ser humano. A veces el almuerzo llega a las 3 de la tarde, cuando mi estómago ya se ha contraído de hambre. Otras veces la cena se retrasa hasta las 10 de la noche, mientras ellos han comido a la hora normal y yo espero pacientemente en mi silla, fingiendo que no me importa. Cuando me atrevo a preguntar sobre los horarios de comida, la mirada de Mariana es de fastidio profundo, como si fuera una obligación molesta que preferiría evitar completamente. «Tienes que tener paciencia», me dice, como si la comida fuera un favor que me hace y no un derecho básico. Daniel evita estos momentos incómodos, siempre ocupado con algo urgente cuando surge el tema de mi alimentación. He aprendido a racionar mentalmente la poca comida que recibo, a beber mucha agua para engañar al estómago, a no quejarme porque eso solo empeora las cosas. La dignidad que me queda se mide en estos pequeños actos de resistencia silenciosa. La situación escaló dramáticamente cuando Daniel comenzó a controlar aspectos más íntimos de mi vida diaria. Primero fueron las restricciones de horario para usar el baño, para optimizar el uso del agua caliente, explicó. Luego llegaron las limitaciones para salir de la casa. Necesitaba su permiso para ir a la farmacia, para caminar en el parque, incluso para sentarme en el jardín delantero. «Es por tu seguridad», decía Mariana, pero yo sabía que era por control puro. Mi libertad se redujo a los metros cuadrados de la sala y mi habitación. Cuando pedí una copia de las llaves de la casa, Daniel me miró como si hubiera solicitado algo absurdo. «No necesitas llaves», fue su respuesta tajante. «Siempre hay alguien en casa». Pero no siempre era cierto, y me encontré encerrado en varias ocasiones, dependiendo de sus horarios, para entrar y salir de lo que supuestamente era también mi hogar. La humillación de tener que pedir permiso para movimientos básicos me recordaba constantemente que era un huésped no deseado, no un miembro de la familia con derechos. Un martes por la tarde, la tensión acumulada durante semanas finalmente explotó de la manera más cruel que pude imaginar. Había pasado el día entero sin probar alimento sólido, porque Mariana había salido temprano sin dejar nada preparado para mí, y Daniel llegó tarde del trabajo claramente molesto por problemas con un cliente difícil. A las 9 de la noche, con el estómago contraído dolorosamente y sintiéndome mareado por la falta de comida, me acerqué tímidamente a la cocina, donde Daniel revisaba facturas con el ceño fruncido. Cuando le pedí humildemente si podía prepararme algo simple, pan con mantequilla, cualquier cosa para calmar el hambre, me miró con una frialdad que me heló la sangre hasta los huesos. Sus ojos,
que una vez brillaban cuando me veía llegar del trabajo, ahora me miraban como si fuera un estorbo molesto. «Ya no te doy de comer», dijo con una tranquilidad escalofriante que me paralizó completamente. No gritó, no mostró emoción alguna, simplemente declaró mi sentencia de hambre como quien anuncia el clima del día siguiente. El tiempo se detuvo en esa cocina donde una vez habíamos desayunado juntos cuando él era niño. La respuesta de Mariana desde el fondo de la cocina fue igualmente devastadora. Un asentimiento silencioso pero claro, como si esas palabras fueran la conclusión lógica de una conversación que habían tenido durante días sin incluirme. «Ya era hora», murmuró, confirmando que mi destino había sido decidido en reuniones secretas de las que yo había sido excluido deliberadamente. Leo, que hacía tareas en su habitación con audífonos puestos, no escuchó la sentencia que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Me quedé parado en esa cocina durante varios minutos, procesando lentamente las palabras que acababa de escuchar, sintiendo como el mundo se desmoronaba debajo de mis pies. «Ya no te doy de comer». La frase resonaba en mi cabeza como una campanada fúnebre, marcando el final definitivo de algo que había comenzado con esperanza y terminaba con desprecio absoluto. Caminé lentamente hacia mi habitación, con las piernas temblando, no solo por la debilidad física, sino por la comprensión terrible de que había cruzado un punto de no retorno en mi relación con mi propio hijo. Esa noche me acosté sin cenar por primera vez en mis 80 años de vida, sintiendo cómo el estómago se contraía en espasmos dolorosos, mientras mi mente repetía obsesivamente las palabras de Daniel. Durante 40 años le di de comer cuando era niño, comprando la leche más cara cuando teníamos poco dinero, asegurándome de que nunca pasara hambre, incluso cuando yo trabajaba turnos dobles para conseguir sus comidas favoritas. Durante otros 40 años, trabajé incansablemente para asegurar que tuviera un futuro próspero, que estudiara, que nunca le faltara nada esencial. Y ahora, él me negaba el derecho más básico de cualquier ser humano: alimentarme bajo su techo. El dolor físico del hambre era nada comparado con la humillación devastadora de escuchar a mi propio hijo declararme indigno de su comida, indigno de su cuidado, indigno de existir en su espacio vital. En la oscuridad de mi cuarto, escuchando los ruidos normales de la casa que continuaba su rutina como si nada hubiera pasado, entendí que había cruzado una línea invisible que me convertía oficialmente en un enemigo, no en un padre que merecía respeto básico. La mañana siguiente trajo una sorpresa aún más devastadora que completó mi despertar brutal a la realidad de mi situación. Al intentar revisar mi cuenta bancaria en el cajero automático del barrio, siguiendo mi rutina mensual habitual, descubrí que no tenía acceso a mi propio dinero. Los números en la pantalla me mostraban una realidad imposible de procesar inmediatamente. Mi pensión había sido transferida íntegramente a otra cuenta durante la madrugada. Daniel había actuado con la precisión de un profesional, usando los documentos bancarios que yo le había confiado ingenuamente para simplificar los trámites burocráticos cuando llegué a vivir con él hacía meses. Mi dinero, el fruto sagrado de 40 años de trabajo honesto bajo sol y lluvia, había desaparecido con la misma facilidad con que él había declarado que no me daría más comida. Regresé a casa caminando como sonámbulo, temblando no solo por la edad, sino por la traición más completa que puede existir entre padre e hijo. Los vecinos que me saludaban en la calle notaron mi expresión de shock, pero yo no podía explicarles que acababa de descubrir que mi propio hijo me había robado mientras dormía. Cuando confronté a Daniel en la sala de estar, con el papel del cajero automático en mis manos temblorosas como evidencia irrefutable, su respuesta fue un encogimiento de hombros que me reveló la frialdad total de su corazón. «Alguien tiene que administrar tu dinero responsablemente», dijo sin levantar la vista de su teléfono, como si estuviera explicando algo obvio a un niño lento. Responsablemente. Esa palabra me golpeó como una bofetada, como si yo fuera un demente incapaz de manejar lo que había ganado con el sudor de mi frente durante décadas de trabajo duro. «Ese dinero es mío», logré decir con voz quebrada, pero mi protesta solo provocó una sonrisa condescendiente de su parte. «Era tuyo», me corrigió con crueldad calculada. «Ahora está donde debe estar, siendo usado para gastos familiares reales». La palabra «era» cayó sobre mí como una lápida, confirmando que en sus ojos yo había dejado de ser una persona con derechos para convertirme en un objeto que podía ser manipulado a su voluntad. Mariana observaba la escena desde la cocina con satisfacción mal disimulada, como si finalmente hubieran implementado un plan que llevaban tiempo planeando en secreto.
El control total de mi vida había pasado a manos de Daniel en menos de 24 horas, convirtiendo mi existencia en una pesadilla de dependencia absoluta que nunca había imaginado posible. Sin acceso a mi dinero y sin derecho a la comida de la casa, me encontré completamente a su merced, como un prisionero en lo que debería haber sido mi hogar seguro. Mariana observaba mi nueva condición con una satisfacción que ya no se molestaba en ocultar, como si finalmente hubieran tomado las decisiones que consideraban necesarias para poner orden en la casa. Ahora vas a tener que comportarte como corresponde, me dijo Daniel esa tarde, estableciendo reglas que nunca habíamos discutido, horarios estrictos para usar el baño, prohibición total de salir de la casa sin su permiso expreso, comidas únicamente cuando él considerara apropiado según mi comportamiento del día. Mi habitación se convirtió en una celda dorada donde pasaba horas enteras en silencio, escuchando los ruidos de la vida familiar de la que ya no formaba parte en absoluto. La televisión, el refrigerador, incluso el teléfono de la casa se convirtieron en lujos que debía solicitar con humildad, nunca dar por sentados. Leo, mi nieto querido, se convirtió sin saberlo en mi única conexión con la humanidad en esa casa que se había transformado en una prisión emocional. Cuando intentaba traerme comida a escondidas, un pedazo de pan, una fruta, restos de su propia cena, sus padres descubrieron rápidamente estos actos de bondad elemental. «No malcríes al abuelo», le ordenó Daniel con severidad, como si alimentar a un anciano hambriento fuera un acto de rebeldía peligrosa. «Tiene que aprender que aquí hay reglas». Ver a mi nieto castigado por mostrarme cariño básico fue quizás el golpe más duro de todos, porque entendí que habían convertido el amor hacia mí en algo prohibido y peligroso para cualquiera que lo expresara. Leo me miraba con ojos llenos de lágrimas contenidas, queriendo ayudar pero temiendo las consecuencias para él mismo. En esos momentos, cuando veía su lucha interna entre el amor hacia su abuelo y el miedo a sus padres, sentí que mi presencia en esa casa estaba causando daño incluso a la única persona que todavía me quería sinceramente. Los días que siguieron fueron una mezcla tortuosa de hambre física, humillación psicológica sistemática y despertar gradual de una dignidad que había estado dormida durante demasiado tiempo. Daniel administraba mi castigo con precisión militar, como si hubiera estudiado manuales de tortura psicológica. Desayuno a las 10 de la mañana solo si había sido bueno el día anterior, almuerzo únicamente si no había causado problemas o molestias durante la mañana, cena dependiendo exclusivamente de su humor al regresar del trabajo en la tarde. Mariana se encargaba de recordarme constantemente mi nueva condición con comentarios venenosos disfrazados de preocupación. «¿Hay lugares especializados para gente como tú?», me decía mientras limpiaba agresivamente alrededor de mi silla. «Lugares donde te cuidan profesionalmente y no molestas a familias trabajadoras que tienen sus propios problemas». Cada palabra estaba calculada para hacerme sentir culpable por el simple hecho de existir, por ocupar espacio en una casa que había ayudado a pagar, por respirar el mismo aire que ellos consideraban suyo por derecho exclusivo. Pero algo profundo y poderoso comenzó a cambiar dentro de mí durante esas horas interminables de hambre y soledad forzada. La sumisión que había caracterizado mis primeros meses en esa casa empezó a transformarse en una indignación que crecía cada día, alimentada por cada humillación, fortalecida por cada gesto de desprecio gratuito. En los momentos más duros, cuando el estómago me dolía tanto que apenas podía pensar con claridad, comencé a recordar quién había sido antes de convertirme en esta sombra de hombre que aceptaba migajas emocionales. Ernesto Mendoza, el hombre que había construido casas sólidas con sus propias manos, que había criado 3 hijos prácticamente solo después de la muerte temprana de su esposa, que había enfrentado las tragedias más duras de la vida con dignidad y fortaleza inquebrantable. Ese hombre no había desaparecido completamente, solo había estado escondido bajo capas de soledad, necesidad desesperada de aceptación y miedo paralizante al abandono total. Durante las largas horas de encierro en mi habitación, empecé a planificar mentalmente mi respuesta, mi manera de recuperar el control de mi propia vida y destino. Leo se había convertido en mi confidente involuntario durante esos días cruciales de transformación interna, arriesgando constantemente el castigo de sus padres para mantener algún contacto humano conmigo. Sus visitas secretas a mi habitación eran los únicos momentos donde podía hablar libremente sin medir cada palabra, donde alguien me escuchaba sin juzgar cada sílaba que salía de mi boca. «Abuelo, esto no puede seguir así»,
me decía con esa sabiduría prematura que desarrollan los jóvenes que crecen en hogares disfuncionales. Tienes que hacer algo urgente, no te lo mereces. Sus palabras confirmaban lo que mi corazón ya sabía con certeza cristalina. Era hora de actuar decisivamente, de dejar de ser víctima y convertirme en protagonista de mi propia historia. Durante una de esas conversaciones clandestinas, Leo me reveló algo que cambió todo. Había estado grabando secretamente las humillaciones que presenciaba, documentando con su teléfono las palabras crueles, los gestos de desprecio, las situaciones que ningún anciano debería vivir jamás. Si necesitas pruebas de lo que está pasando aquí, yo las tengo, me susurró con determinación, que me llenó de orgullo y esperanza a la vez. La recolección de evidencias se convirtió en nuestra misión secreta durante las siguientes semanas. Leo había desarrollado una técnica sutil para grabar conversaciones sin ser detectado, capturando momentos reveladores de la crueldad sistemática que se había instalado en esa casa. Tenía grabaciones de Daniel negándome comida, de Mariana hablando sobre lugares especializados, con desprecio mal disimulado, de conversaciones nocturnas donde planeaban mi futuro como si fuera un objeto molesto del que había que deshacerse. «Mira, abuelo», me mostró en una ocasión, reproduciendo en voz muy baja una grabación particularmente cruel donde Daniel se reía con Mariana sobre mi expresión de hambre. La evidencia era devastadora pero necesaria, prueba irrefutable de que mi situación no era producto de malentendidos sino de maltrato deliberado y sistemático. Con esto, cualquier juez va a entender lo que te están haciendo, me aseguró Leo. Y por primera vez en meses sentí que tenía algún poder real en mis manos. La lealtad incondicional de mi nieto me dio la fuerza emocional final que necesitaba para tomar la decisión más difícil y valiente de toda mi vida. La planificación de mi escape fue meticulosa y secreta, llevada a cabo durante las horas muertas cuando Daniel trabajaba y Mariana salía a sus actividades sociales. Leo se convirtió en mi estratega, ayudándome a identificar el momento perfecto para actuar, sin levantar sospechas prematuras. El domingo que viene van a ir a almorzar a casa de la tía Sofía, me informó después de escuchar conversaciones familiares. Van a estar fuera al menos 4 horas. Es tu oportunidad. Durante esos días de preparación, junté mentalmente mis pertenencias más importantes. Documentos de identidad, algunas fotos familiares irreemplazables, medicinas esenciales y la poca ropa que realmente necesitaba. No tenía mucho que llevar. Una vida entera reducida a lo que cabía en una maleta pequeña. Pero cada objeto que elegiría llevar tenía significado emocional profundo. Leo me ayudó a esconder gradualmente estas cosas en lugares estratégicos, preparando todo para el momento de la verdad. ¿Estás seguro de esto, abuelo?, me preguntó en nuestra última conversación antes del domingo fatal. Completamente seguro, le respondí, y por primera vez en meses, mi voz sonó firme y decidida. El domingo llegó con un cielo despejado que interpreté como una señal positiva del destino. Mientras la familia se preparaba para salir a almorzar a casa de la hermana de Mariana, fingí estar enfermo para quedarme en casa, actuando con una naturalidad que me sorprendió a mí mismo. «Que se mejore», me dijo Daniel sin genuina preocupación, y sus palabras confirmaron que mi bienestar real nunca había sido importante para él. Cuando se fueron, dejándome solo con instrucciones rutinarias de no tocar nada y quedarse en la cama, esperé exactamente 30 minutos para asegurarme de que no regresarían por algo olvidado. Luego me levanté con una determinación que no había sentido en décadas, sintiendo como si me estuviera quitando cadenas invisibles que habían estado aprisionándome durante meses. Comencé a juntar meticulosamente mis pertenencias escondidas. Documentos personales, algunas fotos familiares, medicinas que necesitaba para mi cadera, la ropa más importante. No era mucho, pero era mío. Era lo único que realmente me pertenecía en esa casa que nunca había sido verdaderamente mi hogar. El momento más simbólico fue escribir la carta de despedida que dejaría sobre la mesa de la cocina. Con letra temblorosa, pero mensaje firme, escribí las palabras que habían estado creciendo en mi corazón durante semanas. Me voy, porque prefiero la incertidumbre de la calle a la certeza de la humillación. Prefiero el hambre elegida a la comida envenenada con desprecio. Gracias por enseñarme que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Ernesto Mendoza, su padre. Cada palabra estaba cargada con el dolor de meses de maltrato, pero también con la fuerza de una decisión tomada con total convicción. Dejé la carta en el lugar más visible de la cocina, donde no podrían ignorarla cuando regresaran, donde tendría el máximo impacto emocional.
Tomé mi maleta con manos que ya no temblaban, miré por última vez esa casa que había estado a punto de destruir mi alma, y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Cada paso hacia la salida era un paso hacia la recuperación de mi dignidad perdida. Caminar por las calles de mi barrio con una maleta en la mano y 80 años en el cuerpo fue simultáneamente uno de los actos más valientes y aterradores de mi vida entera. Cada paso doloroso me alejaba de la seguridad física conocida, pero me acercaba inexorablemente a la paz mental que había perdido en esa casa maldita. Los vecinos me miraban con curiosidad y preocupación genuina. Algunos se acercaban para preguntar si necesitaba ayuda, pero yo caminaba con una determinación que no había sentido desde mi juventud hacia mi destino elegido conscientemente: la comisaría del barrio. Si iba a reclamar mi dignidad pisoteada, lo haría por los canales correctos, con la ley de mi lado, con la justicia como mi aliada incondicional. El peso de la maleta me recordaba constantemente mi fragilidad física, pero el peso de mi decisión me daba una fortaleza emocional que no había experimentado en años. Las piernas me temblaban por el esfuerzo y la emoción acumulada, pero mi corazón latía con la fuerza poderosa de quien finalmente ha tomado control absoluto de su propia vida y destino. Al llegar a la comisaría, después de una caminata que me pareció eterna pero liberadora, respiré profundo, alcé la cabeza con toda la dignidad que me quedaba y entré decidido a contar mi historia completa sin omitir ningún detalle doloroso. El oficial de guardia me recibió con respeto profesional, y cuando comencé a explicar mi situación, vi en sus ojos la comprensión inmediata de que estaba ante un caso serio de maltrato familiar. Don Ernesto, lo que me cuenta constituye maltrato hacia el adulto mayor y apropiación indebida de bienes, me explicó mientras tomaba notas detalladas de cada aspecto de mi denuncia. Sus palabras me devolvieron parte de mi humanidad perdida, confirmando que no estaba loco, que lo que había vivido era objetivamente incorrecto e injustificable. Las grabaciones de Leo fueron absolutamente cruciales, evidencia irrefutable de la crueldad sistemática que había soportado en silencio durante demasiado tiempo. Durante las 3 horas que pasé dando mi declaración completa, sentí como si estuviera recuperando gradualmente mi voz, mi identidad, mi lugar digno en el mundo como ciudadano con derechos inalienables. Si esta historia te está llegando al corazón y te recuerda la importancia de defender nuestra dignidad sin importar la edad que tengamos, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos reales que nos enseñan que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo y exigir el respeto básico que todos merecemos por el simple hecho de ser humanos. La citación judicial llegó a casa de Daniel exactamente 3 días después de mi denuncia. Como me informó Leo, en una llamada secreta llena de emoción contenida. Según me contó con lujo de detalles, la reacción fue de shock total e indignación descontrolada que sacudió los cimientos de esa familia. ¿Cómo se atreve ese viejo malagradecido a demandarnos después de todo lo que hicimos por él?, gritaba Mariana completamente fuera de sí, mientras Daniel intentaba desesperadamente minimizar la situación legal como un malentendido típico entre padre e hijo que se puede arreglar fácilmente con conversaciones. Pero los documentos legales no mienten nunca, y las grabaciones de Leo habían proporcionado evidencia sólida e incuestionable de maltrato psicológico sistemático y apropiación económica deliberada. Papá está muy nervioso, me contó Leo. Ha estado llamando a abogados toda la mañana, pero cuando escuchan las grabaciones, algunos ni siquiera quieren tomar el caso. El proceso legal se movió con una rapidez que me sorprendió gratamente. Quizás porque casos como el mío son más comunes de lo que queremos admitir en nuestra sociedad moderna, que prefiere ignorar la violencia doméstica contra ancianos. Durante esos días tensos esperando la audiencia definitiva, me quedé en un albergue temporal para adultos mayores administrado por el gobierno municipal, donde conocí a otros ancianos con historias dolorosamente similares a la mía. Don Roberto había sido echado de su casa por su nuera después de que su hijo murió en un accidente. Doña Carmen había sido despojada de sus ahorros por sus propios nietos, que la convencieron de firmar documentos que no entendía. Don Miguel vivía en el albergue porque sus hijos se peleaban por su herencia mientras él aún estaba vivo. No estaba solo en mi sufrimiento, y esa realización fue simultáneamente dolorosa y profundamente liberadora, porque entendí que el problema era social y sistémico, no personal o único. La familia ya no es lo que era antes, me decía don Roberto mientras compartíamos el desayuno en el comedor comunitario. Ahora los hijos ven a los padres como cargas o como fuentes de dinero
no como personas que merecen respeto. Sus palabras resonaban con una verdad amarga que yo había experimentado en carne propia. El ambiente en el albergue era de dignidad recuperada, de ancianos que habían tomado decisiones difíciles para preservar su autoestima. Los trabajadores sociales nos trataban con respeto profesional, nos explicaban nuestros derechos, nos ayudaban a navegar el sistema legal que muchos de nosotros no entendíamos completamente. Por primera vez en meses, tenía horarios regulares de comida, acceso libre al teléfono, permiso para salir y entrar cuando quisiera. La libertad básica de movimiento, que había dado por sentada toda mi vida, se sentía como un lujo extraordinario después de meses de control total. Don Ernesto, me dijo la trabajadora social asignada a mi caso, usted hizo exactamente lo correcto al denunciar. Muchos ancianos sufren en silencio por miedo o por vergüenza, pero la ley está de su lado. Sus palabras me dieron fuerzas adicionales para enfrentar lo que vendría en la audiencia, sabiendo que tenía el respaldo no solo de la justicia, sino de profesionales que entendían mi situación sin juzgarme por haber llegado a ese punto desesperado. La audiencia fue sin duda el momento más intenso y emocionalmente cargado de toda esta experiencia que cambió mi vida para siempre. Ver a Daniel y Mariana sentados del otro lado de la sala, vestidos formalmente pero con expresiones que alternaban entre arrogancia mal disimulada y nerviosismo evidente, me recordó dolorosamente por qué había tomado esta decisión drástica pero necesaria. Leo estaba presente como testigo principal, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado durante noches enteras de conflicto familiar devastador en su propia casa. Cuando la jueza me pidió que relatara los hechos con mis propias palabras, mi voz sonó mucho más firme de lo que esperaba después de meses de silencio forzado y humillación constante. Señora jueza, prefiero morir con hambre en la calle que vivir humillado en esa casa. No necesito caridad envenenada con desprecio. Necesito respeto básico como cualquier ser humano. Esas palabras salieron directamente de lo más profundo de mi ser, cargadas con décadas de dolor silencioso y meses de humillación reciente que habían alcanzado un punto absolutamente insoportable. El silencio que siguió a mi declaración en la sala era tan denso que se podía tocar físicamente, roto únicamente por el sollozo ahogado de Leo, quien veía a su familia destruirse irremediablemente por culpa de la crueldad innecesaria de sus padres hacia su abuelo querido. Daniel intentó defenderse desesperadamente, argumentando que había actuado únicamente en beneficio de mi padre, quien ya no podía manejar responsablemente sus asuntos financieros debido a su edad avanzada y sus problemas de salud. Su abogado presentó argumentos elaborados y técnicos sobre mi supuesta incapacidad mental progresiva, mi dependencia física que requería supervisión constante, la carga económica insostenible que representaba para una familia trabajadora de clase media con sus propios gastos y responsabilidades. Pero cuando la jueza pidió escuchar las grabaciones de Leo, el silencio en la sala se volvió sepulcral. La voz fría de Daniel diciendo, «Ya no te doy de comer», los comentarios despectivos de Mariana sobre lugares especializados para gente como él, las humillaciones diarias documentadas con la precisión de un adolescente que amaba genuinamente a su abuelo y no podía tolerar la injusticia que presenciaba todos los días. Cuando la jueza terminó de escuchar las grabaciones completas, su expresión había cambiado visiblemente, y pude ver en sus ojos la misma indignación que yo había sentido durante meses de maltrato silencioso. En 40 años de carrera judicial, dijo al final con voz grave y cargada de autoridad, raramente he visto evidencia tan clara y documentada de maltrato familiar sistemático disfrazado de cuidado responsable. Sus palabras validaron completamente todo el dolor que había experimentado, confirmando que mi percepción de la realidad había sido correcta desde el principio. El veredicto fue contundente y satisfactorio. Restitución inmediata de todos mis bienes financieros, compensación adicional por daños psicológicos causados deliberadamente, y una orden de protección legal que impedía a Daniel acercarse a mí sin supervisión judicial estricta. El maltrato hacia adultos mayores es un delito grave en esta jurisdicción, continuó la jueza, y este caso servirá como precedente para futuras situaciones similares. Cuando salí de esa sala de audiencias, sentí que había recuperado no solo mis derechos legales, sino también mi dignidad fundamental como ser humano. La llamada de Lucía llegó exactamente esa misma noche, pocas horas después de que Leo le contara todo lo sucedido en la audiencia, con lujo de detalles y emoción desbordante. Papá, no sabía absolutamente nada de esto. Daniel me había dicho repetidamente que todo estaba perfecto contigo,
que eras feliz en su casa. Sollozaba al teléfono desde su ciudad, con una voz quebrada por la culpa genuina y el arrepentimiento profundo. Su dolor me recordó inmediatamente a la niña que había sido décadas atrás. Esa hija mayor que siempre había sido mi orgullo secreto, pero que se había alejado por heridas antiguas que nunca habíamos sanado completamente como familia. He sido una hija terrible, continuó llorando. Debí haber estado más pendiente, debí haber visitado, debí haber preguntado más. Su autocastigo me partía el corazón, porque entendía que ella también había sido víctima de las mentiras sistemáticas de Daniel. «Quiero que vengas a vivir conmigo inmediatamente», me ofreció sin dudar ni un segundo, con una urgencia que revelaba su desesperación por reparar el daño. «Tengo espacio de sobra, tengo tiempo para cuidarte apropiadamente, y tengo muchos años de ausencia que necesito compensar urgentemente». Por primera vez en meses interminables, sentí que alguien me ofrecía un lugar en su vida por amor genuino e incondicional, no por obligación social, conveniencia económica o presión familiar externa. La diferencia en su tono de voz era abismal comparada con la frialdad que había caracterizado mis últimos meses. Lucía hablaba con urgencia emocional, con necesidad real de tenerme cerca, con planes específicos para incluirme en su vida diaria. «Mañana mismo voy a comprarte el boleto de avión», me prometió. «Mis hijos están emocionados de conocer mejor a su abuelo y yo necesito recuperar el tiempo perdido contigo». Acepté su invitación sabiendo intuitivamente que sería un nuevo comienzo real y auténtico, una oportunidad dorada de reconstruir la relación padre-hija que habíamos perdido cuando ella se fue de casa siendo muy joven, llevándose heridas emocionales que nunca habíamos discutido abiertamente. «Papá», me dijo antes de colgar, «nunca más vas a estar solo o desprotegido mientras yo esté viva. Te lo prometo». Sus palabras fueron como un bálsamo para un alma que había estado sangrando durante demasiado tiempo. El viaje a la ciudad de Lucía fue como despertar gradualmente de una pesadilla prolongada que había durado meses enteros de sufrimiento innecesario. Ella me recibió en el aeropuerto con lágrimas incontenibles en los ojos y un abrazo que duró varios minutos eternos, como si quisiera compensar con ese gesto único todos los abrazos que no nos habíamos dado durante años de distancia emocional forzada. «Te ves más delgado», observó con preocupación mientras caminábamos hacia su auto. «Pero vamos a cambiar eso rápidamente». Su casa era luminosa y acogedora, llena de plantas verdes que daban vida a cada rincón y fotografías familiares que incluían imágenes mías de cuando ella era niña, fotos que yo pensé que había perdido para siempre en el olvido. «Preparé especialmente tu habitación durante toda la semana», me dijo con emoción genuina, mientras me mostraba un cuarto espacioso con vista al jardín trasero, cama cómoda y espacio generoso para mis pocas pertenencias y futuros recuerdos que crearíamos juntos. Pero lo más importante no era el espacio físico generoso, sino la calidez emocional auténtica con que me recibió en su vida cotidiana. «Aquí eres mi papá querido, no una carga molesta que hay que tolerar», me aseguró con lágrimas frescas en los ojos, y esas palabras simples pero profundas sanaron heridas que ni siquiera sabía que tenía alojadas en lo más profundo del corazón. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en casa, rodeado de amor incondicional en lugar de tolerancia forzada y resentimiento mal disimulado. Sus hijos, mis nietos que apenas conocía por fotos, me recibieron con curiosidad genuina y afecto natural, haciendo preguntas sobre mi vida, mis experiencias, mis historias de cuando su madre era pequeña. «Abuelito, cuéntanos de cuando mamá era traviesa», me pidió la menor, y en ese momento simple pero mágico, entendí que tenía un propósito nuevo en esta familia. Ser el abuelo que siempre había querido ser, pero que las circunstancias no me habían permitido. La casa se llenó de risas, conversaciones genuinas, comidas compartidas donde mi opinión importaba y mi presencia era celebrada, no tolerada con suspiros de resignación. Leo mantiene contacto estrecho conmigo todas las semanas sin excepción, llamándome desde números diferentes, porque Daniel le prohibió terminantemente hablar conmigo después del resultado devastador del juicio que destrozó la imagen familiar que habían construido. Sus padres se divorciaron exactamente 6 meses después de la audiencia. Mariana culpó completamente a Daniel por la humillación pública insoportable del proceso legal, y él nunca pudo perdonarle su papel crucial en la grabación de las evidencias que destruyeron completamente su defensa legal. «Mamá dice que eres un viejo vengativo», me cuenta Leo con tristeza, «pero papá no habla de ti para nada. Es como si hubieras desaparecido de su memoria». Mi nieto me relata que su padre está profundamente amargado, viviendo completamente aislado,
encerrado solo en esa casa que una vez pensé que sería mi refugio dorado en la vejez. Él se lo buscó completamente, abuelo, me dice Leo con una madurez emocional que me duele y me enorgullece simultáneamente. Tú solo defendiste tu dignidad básica como cualquier persona merece sin importar su edad. Cada conversación semanal con él me recuerda que al menos una persona joven de esa familia fragmentada aprendió el valor fundamental del respeto hacia los mayores. ¿Crees que papá algún día se va a arrepentir de lo que te hizo? Me preguntó Leo en una de nuestras conversaciones más profundas. La pregunta me golpeó porque yo mismo me la había hecho muchas noches. No lo sé, mijo, le respondí honestamente. Pero ya no es mi responsabilidad esperarlo o intentar cambiarlo. Mi responsabilidad ahora es vivir con dignidad el tiempo que me queda. Leo me contó que Daniel había perdido peso, que rara vez salía de casa, que se había vuelto antisocial incluso con sus pocos amigos. A veces pienso que está sufriendo, me dijo, y pude escuchar en su voz el conflicto de un joven que ama tanto a su abuelo como a su padre, pero que no puede reconciliar las acciones crueles de este último. El sufrimiento que pueda estar sintiendo ahora, le expliqué, es la consecuencia natural de sus decisiones. Nadie lo obligó a tratarme como me trató. Nuestras conversaciones se habían vuelto lecciones de vida para ambos. Él aprendía sobre justicia y dignidad, yo aprendía sobre perdón y la importancia de no cargar rencor que solo me haría daño a mí mismo. Aquí en casa de Lucía he recuperado no solamente mi tranquilidad mental y mi estabilidad emocional, sino también mi sentido de propósito y utilidad en la vida diaria. Ayudo en las tareas domésticas según mis capacidades físicas. Doblar ropa, preparar verduras para la comida, regar las plantas del jardín, y cada pequeña contribución me devuelve la sensación de ser útil, no una carga. Comparto historias familiares con mis nietos que viven aquí y escuchan fascinados relatos de cuando sus padres eran niños, de cómo era la vida antes, de las lecciones que aprendí durante mis décadas de trabajo en la construcción. Por las tardes camino lentamente por el parque cercano, donde otros ancianos me han aceptado calurosamente como parte de su grupo social. Jugamos dominó, compartimos historias, nos quejamos de nuestros achaques con el humor que solo da la experiencia de haber vivido muchos años. Mi pensión está nuevamente bajo mi control total, y aunque no es una cantidad enorme, es absolutamente suficiente para contribuir dignamente a los gastos de la casa y mantener mi independencia económica, que ahora valoro como uno de mis bienes más preciados. Lucía insiste constantemente en que no necesita mi dinero para nada, que su trabajo le permite mantener la casa sin problemas, pero yo insisto firmemente en aportar porque he aprendido que la dignidad también se construye día a día con pequeños actos de autonomía y reciprocidad. Papá, este es tu hogar tanto como el mío, me dice cuando intento darle dinero para los gastos. No me estás pagando renta, estás contribuyendo como parte de la familia. La diferencia de perspectiva es fundamental. Aquí soy un miembro valorado de la familia que aporta según sus capacidades, no una carga económica que alguien tolera por obligación moral. Ya no soy un anciano que mendiga comida o permiso para usar el baño. Soy un padre y abuelo que suma positivamente, que tiene sabiduría que compartir, que es consultado en decisiones familiares importantes. La diferencia emocional es inmensa y transformadora, como vivir en un mundo completamente diferente, donde las reglas básicas de respeto y dignidad humana son la norma, no la excepción extraordinaria. Las noches aquí son completamente diferentes a esa pesadilla que viví durante meses en casa de Daniel. Duermo profundamente en una cama real y cómoda, en una habitación que huele a flores frescas del jardín, con el sonido reconfortante de una familia que me incluye naturalmente en sus conversaciones diarias y planes futuros. Cuando llega la hora de cenar, Lucía me pregunta genuinamente qué me gustaría comer, consulta mis preferencias, adapta los menús a mis necesidades dietéticas sin hacerme sentir como una molestia. Sus hijos me llaman abuelo, con cariño auténtico e incondicional. Buscan activamente mi compañía, me invitan a sus actividades escolares y deportivas. ¿Vienes a mi partido de fútbol el sábado, abuelo?, me preguntó el mayor la semana pasada, y esa invitación simple me llenó de una alegría que no había sentido en años. Durante estos meses de recuperación, he entendido claramente la diferencia abismal entre ser tolerado por conveniencia y ser amado por elección, entre ocupar un espacio físico y pertenecer emocionalmente a un lugar donde tu presencia es celebrada todos los días. Recuerda que el respeto hacia nuestros mayores no es solo una cortesía social o una tradición antigua,
Es un derecho humano fundamental que no puede ser negociado bajo ninguna circunstancia. Si te identificaste con esta historia o conoces a alguien que vive una situación similar de maltrato, comparte este relato para crear conciencia en tu comunidad. No olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan que la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Mi historia con Daniel fue una lección dolorosa, pero absolutamente necesaria para mi crecimiento personal. Me enseñó que la edad nunca nos quita el derecho fundamental a ser tratados con respeto básico, que el amor familiar verdadero no viene condicionado con humillaciones sistemáticas o chantajes emocionales, y que nuestra dignidad personal es algo que nunca debemos negociar, ni siquiera con la familia más cercana. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que aquellos meses terribles fueron una prueba de fuego que me devolvió la fortaleza que creía haber perdido con la edad. No fue fácil tomar la decisión de irme, de denunciar a mi propio hijo, de enfrentar la incertidumbre de no saber dónde iba a terminar, pero fue necesario para salvar lo que quedaba de mi autoestima y mi sentido de valor personal. Algunos me han preguntado si me arrepiento de haber llegado tan lejos, si no hubiera sido mejor aguantar un poco más. Mi respuesta es siempre la misma. Prefiero un día vivido con dignidad que años de humillación silenciosa. La vejez no nos convierte en objetos descartables, y mientras tengamos aliento en el cuerpo, tenemos derecho a exigir respeto. A quienes han seguido esta historia completa hasta el final, gracias sinceramente por acompañarme en este relato doloroso, pero lleno de esperanza y transformación personal. Si conoces personalmente a un adulto mayor que vive situaciones similares de maltrato familiar, recuerda que nunca es demasiado tarde para defender la dignidad humana básica que todos merecemos. Comparte tu opinión honesta en los comentarios. Cuéntanos si has vivido algo parecido en tu familia o qué te pareció más impactante de esta historia real de supervivencia y resistencia. Y si crees firmemente que estos relatos pueden ayudar a otras personas en situaciones similares, suscríbete al canal y sugiere qué otras historias de vida te gustaría que compartamos en futuros videos. Porque mientras existan ancianos que sufren maltrato en silencio, seguiremos contando valientemente sus historias para que el mundo entienda que la vejez merece respeto incondicional, no lástima condescendiente ni tolerancia forzada. Gracias por escuchar, por entender y por recordar que todos merecemos vivir nuestros últimos años con la dignidad que hemos ganado durante una vida de trabajo y sacrificio.